privilegio enorme estar aquí delante de ustedes y espero poder aportar muchísimo a este proceso que nos ha transformado vidas. ¿Listo? Empecé con DXN gracias a que a mi casa llegó un gran líder. Me mostró esta gran oportunidad. A mí no me tocó al principio, la verdad, tocó a mi esposo. Pero cuando empezó a cambiar él y empezó a transformar, digamos, sus hábitos, gracias a la educación, yo solo lo veía y decía, eso que le está tocando a él, quiero que me toque a mí. Y me tocó, gracias a la educación. Entonces, hoy hablemos de educación un poco. Quiero que empecemos a reflexionar y luego al final de la presentación respondemos a la pregunta de ¿es falta de oportunidades o falta de información lo que nos lleva al éxito? ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Listo. Vamos a hacer un paralelo en la escuela. Resulta que la escuela pues lleva muchísimos años, pero me puse a investigar solamente 3 siglos atrás, 3, casi 4. La escuela del siglo XVII, podemos ver estudiantes en su aula de clase, un instructor repartiendo una materia, conocimiento, ¿verdad? ¿Listo? Ahora vamos a mirar la escuela del siglo XXI. ¿Qué me encuentro? Está totalmente igual. La educación ha sido diseñada, concebida y aplicada para una época diferente. Estamos avanzando y avanzamos cada día, pero la educación no avanza. Todavía tenemos a nuestros estudiantes asignados en una aula de clase con bastantes estudiantes, calificados cuantitativamente y no cualitativamente. Tenemos exámenes o pruebas estandarizadas donde nos dice si son competentes o no, pero se nos ha olvidado las habilidades blandas que una persona tiene que adquirir para llegar al sistema, a la vida. Entonces, vamos a empezar a hablar de la educación tradicional. La educación tradicional concibe 3 conceptos que pueden girar alrededor de ella. La educación. ¿Qué es la educación? Resulta que pues soy docente y antes pensaba que la educación era solamente compartir mi conocimiento, instalarlo en los estudiantes y evaluarlos, obviamente. Pero gracias al sistema educativo que he tenido, mi carrera en 5 años no me dio la habilidad para empezar a discernir en la información que estaba adquiriendo y cómo estaba aportando a mis estudiantes en una aula de clase. Entonces la educación es influencia. Algo muy claro que dice el maestro Rafael es que la educación no es dar conocimiento, sino extraer esos potenciales latentes que tienen nuestros estudiantes, todas las personas en la vida cotidiana. Vamos a extraer y vamos a influenciar. La educación es una influencia. Nosotros no necesitamos seguir, necesitamos influir con el ejemplo. Extraemos lo mejor de esas personas y generamos el cambio. Resulta que debido a las protestas y demás, todos estamos exigiendo educación. Pues la educación genera cambio, pero la educación no cambia el mundo. La educación cambia a las personas que quieren cambiar el mundo, porque el mundo no cambia solo. Cambia a las personas que quieren cambiar el mundo. La instrucción, que era lo que yo estaba haciendo hace un año, estaba enseñando, estaba departiendo una materia, enseñando conceptos, palabras claves, repítanlo y ya. Pero por el hecho de ser humana, estaba llegando a transmitir algo, porque obviamente hay una cercanía con los estudiantes, con las personas que tú tienes en el aula, se vuelve humano, porque somos humanos. Entonces yo con mi ejemplo sí estaba influyendo en ellos. Entonces la instrucción puede pasar a la educación solamente cuando nos volvemos humanos y vemos al individuo no como un agente que adquiere un almacenamiento de conocimiento, sino cuando sabemos que es un ente que aporta. Eso es algo constructivo. El aprendizaje es algo que equivale a saber ser, hacer y conocer. El aprendizaje, todo lo que tú adquieres debido a la influencia, a la información que recibimos, nos hace ser mejor personas, nos hace saber hacer y proyectarnos en nuestros proyectos. Aprendemos a hacer
los pasos y cumplir nuestras metas. Y conocer, obviamente, somos conscientes de que en la evolución necesitamos más conocimientos y conocer y aprender muchísimo más. La educación tradicional, no sé si ustedes han escuchado esa frase o de pronto otra muy parecida, dice: la educación formal te da una manera para ganarte la vida. O estudie, saque buenas notas y consigues un buen trabajo, que eso le dará para la vida, para ganarse la vida. Entonces, pero ¿es en sí educación o cómo le podemos llamar a una generación de estudiantes huérfanos que el mismo sistema los ha dejado aparte? Los papás están dentro del círculo de poder dar el sustento en casa, pero ellos están solos en un aula. Los docentes estamos haciendo el esfuerzo de instruir, no de enseñar o de educar, sino solamente instruir, y estamos bajo la coraza de que es en casa que ellos tienen que aprender los valores. Se nos olvidó que nosotros impartimos la educación emocional. En el colegio ellos tienen que aprender a explotar sus emociones y saber educar ese hemisferio derecho para poder enfrentarse a las situaciones y demás. Pero no, nosotros ya escudados en que, ay, me parece están los papás que les enseñen modales, pero lamentablemente no contamos con una sociedad bastante educada. Los papás no saben, si no saben controlar ellos sus emociones, ¿cómo vamos a exigirle que los estudiantes las manejen en clase? ¿Sí? Entonces es bastante difícil, te enseñan 12, 15, hasta 23 materias. Los estudiantes llegan con la maleta cargada. Materias que, listo, están enseñando disciplina, obediencia, están enseñando una masa obrera para que cumplan el sistema. Pero ¿cuándo les enseñaron a comer? ¿Cuándo les enseñaron a qué horas deben dormir? ¿Por qué es importante dormir? ¿Cuáles son los hábitos que te ayudan el cuerpo y la mente? No tenemos ninguna clase de esas. Lamentablemente en una carrera estudiamos 5 años, nos graduamos y no sabemos hacer nada. Primero porque no nos dan a veces oportunidad, porque no tenemos nuestro cartón que nos respalda. O simplemente nos graduamos y a veces, en ocasiones, conozco muchas personas que no saben manejar un Excel. Entonces hay competencias que se requieren para la vida y la educación tradicional no nos está entrenando para ello. ¿Listo? Hay algo muy importante que cito del libro Padre Rico, Padre Pobre, y es muy importante. La educación no es mala, la vaina es que tú te conviertas en el ente que estás estudiando. Si yo estudié licenciatura, la idea es que yo no me convierta en licenciado. Yo tengo que convertir un sistema para que los licenciados transformen el mundo, cuando yo ser parte del sistema y ser un empleado más. Enseñan 8 horas de matemáticas y diferentes habilidades, y dónde están las competencias blandas. Los estudiantes no saben gestionar un proyecto, no saben trabajar en equipo, no saben hablar en público, no están explotando sus habilidades blandas, el trabajar en equipo, ayudar, cooperar. Hacen ciudadanos de primera y de segunda. ¿Cuáles serán los ciudadanos de primera? ¿Cuáles creen? Esos que dicen: no, yo no tengo oportunidades, a mí me tocó esto, mis papás les tocó eso, pues yo la repito. Y así sí. Y los ciudadanos de segunda, ¿cuáles creen que es? ¿Qué son? ¿Exitosos? No, de hecho están como en la tercera, pero esa no la nombran. La segunda clase de ciudadanos son los que dicen: hay que trabajar duro para tener. ¿Y dónde dejaron a los empresarios? ¿A los emprendedores? Muy bien, aquí estamos. Pero lo que pasa es que nacemos genios, pero la educación nos limita, nos desactiva el genio que tenemos adentro. Y los exámenes, como decía anteriormente, solo sirven para estandarizar, memorizar. ¿Sí? Si tenemos que traer a la educación al estrado, podemos decir que está midiendo la capacidad de un pez para escalar un árbol. Hay información sobre esto y la verdad hay que cuestionar bastante fuerte la educación tradicional. ¿Cierto que sí? ¿Por qué tan callados? Listo. Entonces, pero gracias a que podemos cuestionar esto y este asesinato de la educación, podemos también ver un paralelo de que existe la autoeducación. Hace muy poco
un estudiante en clase me preguntó: profe, ¿usted está de acuerdo con la educación gratuita? Y yo: la educación es gratuita. Si estás buscando un cartón que te respalde un conocimiento que realmente para mí pues ya cambió ese chip, sí, digamos que tiene un costo. Pero la educación es gratuita porque tú te puedes sentar, leer cuando tú quieras. Tenemos ahorita un mundo de la red en internet y la educación te da una fortuna. Si la educación te daba una oportunidad para ganarte la vida, la educación te da la fortuna, te hará construir tu riqueza. Entonces, en la autoeducación podemos tomar las riendas de la información, que es tomar las riendas. Nosotros tenemos que ser autónomos de qué queremos aprender, mirar la fuente, buscar referencias, no solamente quedarnos con la primera fuente, es buscar información. ¿Pero qué información? Lo chévere es que vamos a empezar a autoeducarnos con lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Tener la oportunidad de discernir es saber y tener la conciencia de que los medios nos transmiten una realidad bastante fragmentada de lo que tenemos que conocer, pero no es lo único. Nosotros, los que nos autoeducamos, tenemos la capacidad de saber la limitación que nos dan los medios de comunicación de pronto en nuestro país, pero nosotros tenemos la habilidad de empezar a escudriñar entre la información y ver qué nos aporta, a qué ritmo vamos a aprenderlo y cuándo queremos aprenderlo. Se obtiene con voluntad. Si tú quieres, lo haces. Buscas cuando quieres, buscas la fuente. Ahorita ya no tenemos la limitación. Hace más de 50 años, Isaac Asimov fue un docente, ya falleció. Fue un docente científico, un profesor bioquímico, escritor, y proclamaba la autoeducación en un futuro. En ese tiempo no teníamos el internet tan accesible como ahorita. Y él decía que las únicas herramientas que nosotros necesitábamos en un futuro, él ya estaba viendo el futuro, hace 58 años. Y decía: necesitamos un computador, una red de información, que en este caso sería el internet, y necesitamos que las personas sean conscientes del modo de aprendizaje. Sí, hay unos que aprenden, de pronto son muy receptivos, solamente leyendo o escuchando, o son muy activos, entonces aprenden haciendo. Entonces la idea es: la voluntad mueve montañas. Entonces con la voluntad nosotros podemos autoeducarnos. Genera una sociedad abierta. ¿Por qué abierta? Porque al tener la información somos capaces de poder poner en una balanza qué es lo real y qué es lo que no, de acuerdo a todo lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Nos ayuda a ver el panorama completo. Resulta que si nosotros estamos para ser trabajadores, nosotros somos la ficha del rompecabezas. El dueño de la empresa nos usa como su ficha y nos pone donde nosotros queramos. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo la imagen muy pequeña, entonces no podemos ver la imagen en su totalidad. Eso es lo que nos da la autoeducación: tomar un paso atrás, ver el panorama completo, ver el rompecabezas completo y poderlo armar desde otra perspectiva. O sea, todas esas realidades que nos llegan gracias a la información, la podemos construir de acuerdo a nuestra información. Entonces, es muy importante que tanto personas como la información generen un equilibrio, porque imagínense, muchas personas sin información, por eso estamos marchando. Y mucha información y pocas personas que no quieren aprender, pues hay una ausencia. La sociedad cambia, decía un gran líder, el pastor, la sociedad cambia es de acuerdo a cada individuo. La sociedad soy yo contigo. Si yo cambio y tú cambias, creamos una mejor sociedad, ¿verdad? Vamos a generar ese equilibrio. Bueno, resulta que Internet fue creado hace mucho tiempo. Internet es una herramienta tan valiosa que su www significa una gran red de información para el mundo, y fue diseñada precisamente para que creciera sinérgicamente. Hay mucha información que tú puedes aportar en blogs o páginas que tú creas. Estamos nosotros alimentando esa red. Es una red de información donde no tienen un fin lucrativo, y simplemente es para que nosotros nos instruyamos, ¿verdad? Entonces es bastante importante darle la importancia a la herramienta y saber usarla correctamente.
Listo, hay tres tipos de educación para ser exitoso. Resulta que tampoco podemos satanizar la escuela, porque la escuela es necesaria como espacio para potenciar esas habilidades blandas, trabajar en equipo, proyectar nuestros proyectos, gestionar un proyecto y demás. La educación profesional, de alguna manera, lamentablemente nos está formando para ser empleados, pero pues la idea es llegar a una educación financiera para que nos dé esas habilidades a partir de las teorías. Nosotros poseemos teorías en la educación profesional, pero cuando empezamos a desarrollar habilidades es donde empezamos a generar riqueza. ¿Listo? Pero una educación que necesitamos es la que cambia vidas, una educación que afecte, la educación mental. Es decir, que nosotros podamos abarcar todos los campos cognitivos, como leer, escribir, sumar, es importante para entablar algún oficio. Educación espiritual es poder sobrepasar nuestras debilidades, ser conscientes que somos humanos, que tenemos emociones, saberlos manejar para poder ser más efectivos. La educación emocional y la educación física. La educación física es muy importante porque nosotros como personas sabemos que el movimiento hace que generemos recordación en lo que aprendemos. Si tú no te mueves, no vas a aprender. Si tú no te mueves y generas un cambio, no va a haber aprendizaje. Entonces es bastante importante. Y esta educación que cambia vidas, esta educación que nos reta, que nos emociona, nos motiva, pues es la educación que encontramos en el programa educativo compartido, el PEC, que ha llegado pues gracias al maestro Rafael y por medio de Yamit, que le agradecemos muchísimo. Es una educación que tenemos que valorar. La educación es gratuita si nos ponemos a pensar, no simplemente tenemos que ir a una universidad. No podemos respaldarnos en un cartón, sino que podemos digamos que resguardarnos en nuestras habilidades. ¿Listo? Entonces, terminamos. ¿Es falta de oportunidades o falta de información? De información. Totalmente. ¿Está tu empleo, los que tenemos todo el día empleo, está nuestro empleo enseñándonos a generar riqueza? No. Entonces vamos a evaluar eso. Muchísimas gracias.